Si exprimes un limón, ¿qué sale? Por supuesto que jugo de limón. Nancy DeMoss Wolgemuth dice que nosotras también podemos ser así. Cuando somos exprimidas por algún periodo de tiempo, lo que sale nos muestra lo que realmente hay dentro de nosotras. Y a veces no es una imagen muy bonita, ¿verdad? Empezamos a ver lo feo de nuestro corazón. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora del libro El cielo gobierna, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 16 de abril de 2026. Imagina que te muestras vulnerable y le cuentas a una amiga una lucha personal real. En lugar de consolarte, ella solo se ríe. Bueno, hoy estudiaremos el caso de una mujer que se enfrentó a burlas y provocaciones en medio de su dolor. Aquí está Nancy para continuar con la serie titulada La oración de Ana y el poder de Dios. ¿Cuántas de ustedes tienen a alguien en su vida que es una fuente constante de irritación, frustración y con quien es muy, muy difícil convivir, pero con quien tienen que pasar mucho tiempo? Probablemente muchas de ustedes tengan su mano alzada. Y bueno, si esa persona es tu suegra y está sentada a tu lado, quizás no quieras levantar la mano, pero creo que todas hemos tenido personas en nuestras vidas que son una fuente constante de dificultades y de retos. Hemos estado viendo la vida de Ana y si tienes tu Biblia, permíteme pedirte que la abras en 1 de Samuel capítulo 1. Y una vez más, quiero decirles que sé que a veces algunas de ustedes están escuchando en un lugar donde no pueden seguir el texto en su Biblia, ya sea porque están conduciendo o porque están en el trabajo. Pero si estás en un lugar donde puedes hacerlo, te recomiendo que abras tu Biblia y sigas el texto para que puedas observar lo que estamos viendo en él mientras estudiamos este pasaje. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y hemos visto los primeros 5 versículos y hoy pasaremos al versículo 6. Ya vimos que Ana, aunque tenía un esposo que la amaba, tenía una segunda esposa que se llamaba Penina. Ella era la esposa rival y vamos a ver el impacto que tuvo esta segunda esposa en Ana, en este matrimonio bígamo. Ahora, la situación aquí, como ya vimos en el versículo anterior, es que Ana era estéril. No podía tener hijos, lo que probablemente fue la razón por la que su esposo, Elcana, tomó una segunda esposa, como era a menudo la costumbre en aquellos días. Pero Dios no aprobaba esto. No fue su propósito ni su voluntad que las personas tuvieran más de una esposa al mismo tiempo o consecutivamente, pero así era como se hacían las cosas en aquella época. En este caso, como Ana era estéril y su rival era extremadamente fértil, las escrituras dicen que Penina tenía hijos e hijas, lo que significa que tenía al menos 4 hijos o tal vez más. Y veremos en el versículo 6 que Penina usaba la bendición de Dios para atormentar a Ana. Y no sabemos por qué, pero puede que fuera porque Penina sentía que Ana era la esposa favorita. Puede que Penina estuviera luchando por conseguir el afecto y la devoción de Elcana. Tal vez no quería ser solo la esposa que le daba hijos, ella quería ser aceptada y amada como su esposa. Pero la verdad es que no sabemos por qué era así. Pero lo que sí sabemos, según el versículo 6, es que su rival, Penina, fíjate que aquí se le llama rival, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Versículo 7, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba. Y para empeorar las cosas, no solo sabemos que Ana era estéril y que Penina era fértil, sino que además Penina era una mujer cruel con Ana. Ella la provocaba. Y la palabra rival, Penina es llamada rival aquí, esa es una palabra que significa provocadora, alguien que molesta. De hecho, es una palabra que en el Antiguo Testamento se suele traducir como problema. Penina era una provocadora. Ella molestaba a Ana y lo hacía a propósito. Se propuso provocarla. Y la palabra provocar
Es un sentimiento que surge por un trato inmerecido. Es un sentimiento que tienes dentro de ti porque alguien te trata injustamente. Así que Penina intentaba provocar la ira de Ana. La provocaba amargamente para irritarla. Y esa es una palabra que significa hacer que ella truene. No creo que Ana estuviera tronando exteriormente. Realmente no lo sabemos, pero sin duda ella estaba tronando interiormente. Solo hay que pensar en el estruendo de un trueno y en cómo hay algunas personas y algunas circunstancias en tu vida que te hacen agitarte, retumbar y tronar por dentro, aunque nunca lo manifiestes exteriormente. Es una palabra que significa agitar interiormente, provocar conmoción interior. Y al leer este pasaje y releerlo una y otra vez, pude recordar algunas de esas temporadas de mi vida en las que había alguna circunstancia, algo que sucedía en mi vida, alguna persona con la que era difícil lidiar y que me hacía tronar por dentro. Incluso puedo sentirlo ahora mientras lo pienso. Y puede que tú también te identifiques con esto. Puede que en tu vida haya alguna persona que causa conmoción en tu interior, en tu propia vida, que te está provocando. O puede que esté intentando provocarte. Hay personas que pueden provocarte sin siquiera intentarlo. Esta persona puede ser una persona muy cercana en tu vida. Puede ser un hijo o tu pareja, quizás sea un padre o tu suegra. Puede ser tu jefe. Puede ser una compañera de trabajo, alguien que te provoca, te altera, que te hace explotar por dentro. Y quiero que recuerdes esa palabra, tronar o irritar, provocar, tal y como aparece en la versión que estoy utilizando. Porque más adelante en esta serie volveremos a esa palabra y veremos cómo incluso esta experiencia que tuvo Ana fue algo que Dios iba a utilizar en su vida para darle una comprensión más profunda del corazón y de los caminos de Dios. El versículo 7 nos dice que esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, lo cual, como hemos visto anteriormente en este pasaje, era cada año, por lo menos una vez al año. Ellos subían juntos en su peregrinación anual y cada vez que lo hacían, Penina solía provocar a Ana. Entonces se trataba de un problema persistente, un problema prolongado. Penina no se va. Ella sigue teniendo hijos, siempre está ahí, siempre provocando, año tras año. Es una provocación constante, un antagonismo implacable durante años y años. Y a medida que avanza este pasaje, veremos que Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas, pero también usa el sufrimiento prolongado. Hay algo relacionado con el tiempo. No nos gusta tener que sufrir y si tenemos que sufrir, queremos que sea breve, queremos que termine rápidamente. Pero Dios a veces permite que nos metamos en situaciones o incluso Él nos pone en situaciones en las que el sufrimiento se prolonga. Continúa año tras año tras año y no parece que haya un final a la vista. Pero Dios usa el sufrimiento prolongado para hacer varias cosas en nuestras vidas. Y quisiera mencionarlas aquí. Y luego veremos que esto fue lo que ocurrió en la vida de Ana a medida que la historia avanza. Dios utiliza el sufrimiento prolongado para exponer lo que hay en nuestros corazones, para mostrarnos cómo somos realmente por dentro. Cualquiera puede soportar un momento de irritación, pero años de irritación comienzan a exponer cómo somos realmente. Podemos ser amables ante una provocación durante 5 minutos, 10 minutos, quizás 5 horas o 5 días, pero cuando la situación se prolonga, sale a la luz lo que realmente hay dentro de nosotras. Nos exprime. Y cuando exprimes un limón, ¿qué sale? Jugo de limón. De la misma manera, cuando nos exprimen durante mucho tiempo, lo que sale nos muestra lo que realmente hay dentro. Y a veces no es una imagen muy bonita, ¿verdad? Empezamos a ver lo feo que es nuestro corazón. Y para algunas de ustedes que tienen hijos, puede que sea el tercer hijo el que te esté exprimiendo.
Los 2 primeros eran unos angelitos. Dormían toda la noche, eran tranquilos, dóciles y obedientes. Pero luego llegó el tercero. Y no hay ningún libro de texto para saber cómo tratar con este niño. No es un niño que tienes y al cabo de 3 años el problema haya desaparecido. Y con esto me refiero a que algunos de estos hijos saben cómo provocarte día tras día. Bueno, Dios utilizará a ese niño o a quien quiera que sea tu rival, quien quiera que se proponga provocarte, porque puede que sea un adolescente o quizás pienses en una persona específica. Dios utilizará a esa persona para sacar a la luz lo que realmente hay en tu corazón. Y lo primero que pensamos es, yo no soy así. No, yo no soy así. Yo soy una mujer dulce, amable, cariñosa, bondadosa y mansa. Fue este niño o fue esta persona que me obligó a hacer esto. Pero tenemos que darnos cuenta de que no es así. Esto es lo que realmente había en mi corazón todo el tiempo. Y solo hizo falta este niño o este rival para sacarlo a la luz. Dios utiliza a esa persona para provocarte con el propósito de que puedas ver lo que hay en tu propio corazón. Dios lo sabía desde el principio, pero a veces nosotros no lo sabemos hasta que somos expuestas. Y veremos que lo que Dios expuso en el corazón de Ana fue su egocentrismo. En ese momento, todo su mundo giraba en torno a su deseo de tener un hijo. El sufrimiento prolongado expone nuestros motivos. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Lo queremos para la gloria de Dios o lo queremos para nuestro propio placer y conveniencia personal? El sufrimiento prolongado pone de manifiesto nuestra exigencia. Exigimos que Dios satisfaga nuestros deseos. Revela si tenemos un corazón estrecho y una visión limitada. Si solo miramos nuestro pequeño mundo y no vemos los propósitos más grandes y elevados de Dios. Esto revela lo que hay en nuestros corazones y esto ocurre todo el tiempo. Dios también utiliza el sufrimiento prolongado no solo para revelar lo que hay en nuestros corazones, sino para purificarlos y limpiarlos, para purgarnos de las cosas que hay en ellos que no le agradan. A través de esta historia veremos que Dios estaba utilizando el sufrimiento prolongado y los años no solo de esterilidad, sino también de antagonismo por parte de la esposa rival. Dios estaba usando eso en la vida de Ana para purificar su corazón y para llevarla a un lugar de sumisión a la voluntad y a los propósitos de Dios. Para llevarla a un lugar donde ella estuviera centrada en Dios en lugar de centrada en sí misma. Escucha, el tiempo es uno de los ingredientes que Dios usa para cumplir sus propósitos en y a través de nuestras vidas. Durante esos años, Dios estaba cambiando a Ana. Dios la estaba purificando. Dios la estaba santificando. Y Dios utiliza el sufrimiento como una de sus herramientas para hacer lo mismo en nuestras vidas. Pero también hay otra cosa que Dios hace en el sufrimiento prolongado. Dios lo utiliza para exponer nuestros corazones, para purificarlos y luego lo utiliza para prepararlos para una mayor abundancia y para guiar nuestros corazones en la forma en que Él quiere utilizarnos. Dios tenía un plan para Ana que era más grande, más amplio y más maravilloso de lo que ella podía imaginar. Ella solo quería un hijo, pero Dios quería más que eso para ella. Dios estaba preparando su corazón y dirigiéndolo para poder usarla. Ahora, ¿qué sucedía año tras año cuando Ana iba con su esposo y su rival al templo del Señor? ¿Qué veía? Ella veía lo que estaba sucediendo en el templo, en el tabernáculo, como se le llamaba en ese momento. Veía la codicia, la inmoralidad, los excesos, la falta de integridad. ¿Y qué producía esto dentro de Ana? Su carga estaba cambiando y creciendo. Ella seguía queriendo un hijo, pero ahora se daba cuenta de que había problemas más grandes y más graves en la nación que su esterilidad. Estaba empezando a ver el corazón de Dios.
el dolor de Dios por lo que estaba sucediendo en la nación. Su visión se estaba ampliando, más allá de ella misma, más allá de su pequeño mundo y de sus anhelos. Y así continuamos viendo el dolor y la angustia de Ana porque anhelaba tener un hijo. Pero no podía tenerlo y se enfrentaba constantemente a esta segunda esposa que era tan fértil. El versículo 7 sigue diciendo, por lo que Ana lloraba y no comía. Anteriormente vimos en este pasaje que los hombres iban con sus familias al tabernáculo que en ese momento se encontraba en Silo, a unos 24 kilómetros de la casa de Ana y del Cana. Iban al menos una vez al año, tal vez 3 veces al año, para ofrecer sacrificios al Señor. Y después de ofrecer sus sacrificios, ellos tenían una comida familiar, un banquete en el que comían las partes sobrantes del sacrificio. Se sentaban a la mesa y era un momento de celebración, banquete y alegría. Pero Ana no podía participar. Al menos en esta ocasión en particular, le costaba mucho hacerlo. Ella estaba consumida por el anhelo, el dolor y la frustración que le causaba la esposa rival, que no dejaba de molestarla y de atormentarla constantemente. Y ya hemos dicho que no sabemos por qué Penina hacía esto. Al parecer, Penina tenía todo lo que podía desear, pero quizás le faltaba lo único que quería, que era el afecto del Cana, quien, como sabemos, amaba a Ana. Así que había esta competencia, esta rivalidad, estos celos, y eso afectaba a Ana. En realidad, estos son los síntomas clásicos de la depresión. Ella estaba afligida, no quiso comer, no tenía hambre y lloraba. Y su esposo, en el versículo 8, y esto es muy típico, le dice, Ana, ¿y por qué lloras y no comes? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y me imagino a Ana respondiendo, ¿en serio? ¿Me estás preguntando qué me pasa? ¿No sabes lo que pasa? No sé cómo ella reaccionó, pero estoy usando un poco de imaginación santificada con las escrituras. El Cana amaba a Ana y él estaba intentando comprender su sufrimiento, se preocupaba por ella, estaba interesado, pero no podía entender completamente por lo que ella estaba pasando. No estaba en su lugar. Así que le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿No soy suficiente para ti? Ahora, ese era un buen recordatorio para Ana o para cualquier esposa o mujer que esté luchando con anhelos insatisfechos, para que se concentre en lo que sí tiene. Porque perdemos de vista lo que tenemos cuando nos quejamos y nos lamentamos por lo que no tenemos. Las palabras del Cana fueron realmente muy sabias. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Él la amaba y él le estaba diciendo que se centrara en lo que tenía, que tuviera un espíritu agradecido. Pero en ese momento Ana no estaba preparada para recibir ese mensaje. Su respuesta inicial fue dejarse consumir por ese anhelo. No podía ocultar su dolor. Y a lo largo de todo este pasaje se pueden ver palabras que muestran la magnitud de su pena y de su dolor. Fíjate lo que dice el versículo 10. Ella estaba muy angustiada y lloraba amargamente. Y luego, más adelante, en el versículo 15, ella le dice al sacerdote, soy una mujer muy angustiada en espíritu. Algunas versiones en inglés dicen, soy una mujer con un espíritu afligido. Y en el versículo 16, ella habla de mi gran congoja y aflicción. Estas son palabras fuertes. Esta es una mujer que estaba profundamente afligida. Estaba muy triste, estaba de duelo. Su esposo la amaba y él intentaba consolarla, pero esta fue una de esas ocasiones en las que realmente no podía comprenderla del todo, no podía compartir su dolor. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que nadie pueda comprender realmente lo que estás pasando. Ana hizo lo que, en última instancia, todos tenemos que hacer cuando estamos tristes y afligidos. Tras años de provocaciones y años de tormento por parte de su rival, el versículo 9 nos dice lo siguiente. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente.
Y esa palabra angustiada es la palabra Mara. ¿Recuerdas esa palabra en el Antiguo Testamento? Cuando Noemí dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargada. Es la misma palabra. Ella tenía amargura en su alma. Estaba experimentando un dolor insoportable. ¿Y qué hizo? Ella oró al Señor. Y supongo que había orado antes, que había orado muchas veces antes. Aunque el texto no nos lo dice, probablemente oró durante años mientras anhelaba tener un hijo. Mes tras mes tras mes, deseando concebir, pero el Señor había cerrado su matriz. Pero hay aquí un sentido en el que Ana oraba ahora con más fervor, quizás con más intensidad que nunca antes. En última instancia, la aflicción y la angustia de Ana, su esterilidad, la crueldad de su rival, su aflicción, hicieron que Ana se volviera al Señor. Ella oró al Señor. Y estoy segura de que había hablado de esto con Elcana, con su esposo, muchas veces. Pero llegó el momento en el que Elcana no pudo hacer nada. No había ningún amigo, ningún consejero, ningún terapeuta, ninguna amiga, nadie que pudiera satisfacer su necesidad más profunda. Así que ella oró al Señor. Un escritor dijo que su aflicción se convirtió en una escuela de oración para ella. La llevó a orar, le enseñó lo que realmente es la oración y le enseñó a orar. Y no es cierto que Dios utiliza la aflicción para llevarnos a la oración, para que se convierta en una escuela de oración para nosotras. Aquellas de ustedes que son madres saben lo que es tener un hijo que les causa constantes dolores de cabeza a ustedes y a su familia. Pero no es eso lo que, en última instancia, las lleva al Señor. Por eso, una y otra vez, les digo a las mujeres que cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. En última instancia, si nos conduce a Dios, es una bendición. Pienso en otros pasajes de las Escrituras en los que se nos habla de la aflicción que nos lleva a la oración. En el Salmo 130, en el versículo 1, el salmista dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Cuando no tienes a dónde ir, cuando la profundidad es tal que sabes que no puedes salir por ti misma, ¿qué puedes hacer? Clamar al Señor. Clamarle a Él. En Santiago capítulo 5, en el versículo 13 dice, ¿sufre alguien entre ustedes? O como dice otra versión, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Que haga oración. Y más adelante dice, que llamen a los ancianos para que oren por él. Pero primero tú debes orar. ¿Estás afligida? ¿Estás sufriendo? Ora. Habla con el Señor al respecto. Si alguien más hubiera podido venir y consolar a Ana en ese momento, tal vez ella nunca habría llegado al punto de clamar al Señor. Por eso necesitamos momentos en nuestras vidas en los que no haya nadie ni nada que pueda ayudarnos, excepto el Señor. Si sus anhelos o deseos se hubieran cumplido antes, si hubiera tenido un hijo cuando quería tenerlo, si hubiera podido concebir antes, tal vez nunca habría llegado a este punto de desesperación total y absoluta y de dependencia del Señor. El Señor sabe que necesitamos llegar a un punto en nuestras vidas en el que nos entreguemos por completo a Él, en el que nada ni nadie pueda ayudarnos. Y Dios sabe que para llevarnos a ese punto, a menudo tiene que retrasar la respuesta y ponernos en una situación en la que nadie pueda consolarnos, nadie pueda ayudarnos, excepto Él. Elisha Hoffman fue un pastor a principios del siglo pasado y también fue un compositor. Él escribió más de 2000 himnos, incluidos algunos que te resultarán familiares como Dulce Comunión. Y él cuenta la historia de una mujer que sufrió mucho dolor y aflicción de la mano del Señor. Y él dijo, al llegar a su casa un día, porque él la visitaba como pastor, la encontré muy desanimada. Se desahogó y concluyó con la pregunta, hermano Hoffman, ¿qué debo hacer? Y se frotó sus manos desesperada.
Le cité la palabra y luego añadí, no hay nada mejor que llevarle todas tus tristezas a Cristo. Debes contárselas a Cristo. Por un momento ella pareció perdida en sus pensamientos, pero luego sus ojos se iluminaron y exclamó, sí, debo decírselo a Cristo. Al salir de su casa tuve una visión de ese rostro iluminado por la alegría y escuché a lo largo de mi camino el eco, debo decírselo a Cristo, debo decírselo a Cristo. Después de que Elisha Hoffman regresó a su casa, escribió estas palabras y algunas de ustedes reconocerán este antiguo himno. Es uno de mis favoritos y lo he cantado muchas veces a lo largo de los años. Dice así, diré a Cristo todas mis pruebas, solo yo no las puedo llevar. En mis angustias Cristo me ayuda, Él de los suyos sabe cuidar. Diré a Cristo toda mi angustia, cuán bondadoso amigo y tan fiel. Me librará si yo se lo pido, disipará mis angustias Él. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Quizás te identifiques con ese himno. Si hay algún problema prolongado en tu vida y no ves ninguna ayuda terrenal a la vista, espero que la enseñanza de hoy de Nancy DeMoss Wolgemuth te haya animado. Ella volverá enseguida para concluir el episodio de hoy. Quizás estés pasando por una temporada tranquila en tu vida en la que todo parece bastante bien. No deseches la enseñanza de hoy. En algún momento necesitarás lo que has aprendido y probablemente conozcas a alguien a quien le vendría bien esta enseñanza de hoy. No dudes en compartir este episodio con esa persona. Puedes encontrar el audio y la transcripción en avivanuestroscorazones.com o en la aplicación Aviva Nuestros Corazones. Y cuando donas para apoyar el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, básicamente estás compartiendo el episodio con mujeres de todo el mundo. Sin la generosidad de amigas como tú, no podríamos transmitir el programa de hoy, organizar conferencias ni traducir recursos a otros idiomas. Entonces, ¿podrías orar para considerar hacer una donación el día de hoy? Puedes hacerlo en avivanuestroscorazones.com/donar. De antemano te doy gracias en nombre de todo el equipo de Aviva Nuestros Corazones. Ana derramó su oración ante el Señor y nosotras queremos hacer lo mismo por ti. Contamos con un grupo de guerreras de oración que están ansiosas por presentar tus necesidades y preocupaciones ante el trono de la gracia. Escríbenos tu petición de oración en avivanuestroscorazones.com/contáctanos. En el próximo episodio veremos el poder de una madre que ora. Espero que te unas a nosotras para eso. Ahora, para concluir, aquí está Nancy. En la quietud de este momento, ¿por qué no se lo dices a Cristo Jesús? Cuéntale lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la situación, la carga, la persona, la relación, la prueba que te está afligiendo? Con unas pocas palabras, desde tu corazón al suyo, dile, Señor, quiero contarte esto, te necesito. No puedo soportar esta carga yo sola. Cuéntaselo a Cristo. Y luego imagínate transfiriendo esa carga de tus propios hombros, de tus propias manos y entregándosela al Señor, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tus hombros son lo suficientemente grandes como para llevar toda carga. Y por eso echamos nuestras ansiedades sobre ti en este día, agradeciéndote por cómo usas la aflicción para convertirla en una escuela de oración para nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra angustia, a decírtelo, a volvernos a ti y a encontrar en ti a ese amigo, ese confidente, ese consejero, ese sostén que nadie más puede ser sino tú. Oro en el nombre de Jesús.
Amén. Buscando a Dios, juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.